Gloria Cecilia, gracias nuevamente por estar con nosotros en 6C Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. Dos libros suyos, El Valle de los Cocuyos, El Sol de los Venados, ahora con Panamericana Editores. En 1986 usted gana el premio Barco de Vapor con El Valle de los Cocuyos y en 1992 con El Sol de los Venados obtuvo su segundo premio, también en el concurso iberoamericano Barco de Vapor. O sea, el primero fue el premio, el primer premio, el segundo fue el segundo. Y bueno, yo me siento muy orgullosa porque creo que soy la única escritora colombiana que se ha ganado el Barco de Vapor internacional, porque los demás eran a nivel nacional, pero este era entre todos los escritores de habla española. Y en dos oportunidades. Y ese primer libro, hablemos de este Valle de los Cocuyos, que es el primero de estos dos libros con los cuales ganó usted y que está en esta nueva edición de Panamericana. A propósito, hermosas ediciones las de Panamericana con sus libros. Sí, muy bellas, todas. Ya tengo creo que 5 libros en Panamericana y todos son muy hermosos. Pues para mí El Valle es un libro esencial, puesto que ese libro en realidad me abrió las puertas de la edición, me abrió las puertas de la literatura infantil. Y después de esto, pues usted siguió publicando muchos libros, ha publicado muchos libros, Gloria Cecilia. El Sol de los Venados es otro de esos libros hermosos, es un libro que lo lleva a uno a pensar o a preguntarse cuánto puede haber de autobiográfico en este Sol de los Venados. Bueno, yo hace bastantes años, varios años que digo que es casi totalmente autobiográfico. Hay personajes que son imaginarios. Tú sabes que ningún libro autobiográfico lo es 100%, porque pues uno siempre imagina otras cosas o los recuerdos le traen a la mente cosas diferentes, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, sí, es esencialmente autobiográfico. Ese libro y El Valle de los Cocuyos pues es otra de esas narraciones, pero esta sí es meramente ficción. En El Valle de los Cocuyos este libro que nos muestra ese mundo de ensueños y peligros. Bueno, ahí está también la cuestión. Yo dije una vez que cuando uno habla de los otros está hablando de uno mismo. O sea, todo escritor puede inventarse un mundo, pero el mundo del escritor de cierta manera está ahí. El Valle de los Cocuyos es algo que yo pienso que viene de muy lejos y que tiene que ver mucho con mi infancia, con mis abuelos, con mi abuela sobre todo, con ese clima, que te digo yo, exuberante, con ese ambiente exuberante de Colombia. Yo pienso que ahí hay muchas cosas que seguramente formaron parte de mi infancia y que forman parte también de la infancia de muchos colombianos y aún latinoamericanos. Gloria Cecilia, ¿existe o hay propósitos éticos y morales en toda su narrativa? ¿Propósitos éticos y qué? Morales, en su narrativa, ¿los hay? ¿Están siempre presentes? Mira, yo pienso que la ética tiene que estar presente en todo arte, que sea cual sea. Yo pienso que para mí lo más importante es ser fiel a mí misma. También pienso que soy de las personas que tiene un propósito antes de escribir. En ningún momento, puesto que yo no planeo nada, no planeo absolutamente nada. O sea que la historia yo la voy desarrollando a medida que la voy escribiendo. Entonces yo pienso que cada lector, que sea grande, chico, toma de los libros lo que le gusta, lo que le llega al alma, lo que le trae recuerdos, lo que había pensado y no había podido expresar, etcétera, etcétera. O sea que un libro
no es único. Un libro es diferente de cierta manera ante los ojos de cada lector. Siguiendo con esto me quedé pensando, Gloria Cecilia, y es la forma en que nacen sus historias. Ya sabemos que las va narrando, las va escribiendo en la medida en que las va pensando, pero los temas, ¿cómo aparecen? ¿Cómo llega usted a redondear todo esto? Bueno, mira, García Márquez dijo una vez que él siempre se repetía porque pues no tenía sino una sola vida. Y yo tomo sus palabras porque yo no tengo sino una vida y una trayectoria. ¿Cómo surgen? Por ejemplo, la historia puede surgir de un cuadro, de una frase que alguien dice, de un paisaje, de un objeto. Pues la cuestión es sentarse a, como te dijera yo, a sacar la lana del ovillo. Es fascinante escribir así. Yo no sé, todo el mundo no escribe así, pero para mí es fascinante que todo se va modelando, remodelando a medida que voy escribiendo. O sea, yo escribo una línea y no sé qué va a pasar en la siguiente, pero así empiezo a redondear, ¿ves? Las personalidades, los personajes, los ambientes, los diálogos, las vivencias de cada uno. Para mí mis personajes están vivos. Yo cuando acabo un libro me siento triste exactamente como cuando termino de leer un libro, porque ya no estoy con ellos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mis personajes pues los tengo que compartir como hacen todos los escritores. Entonces ya se salen de mis manos, como los hijos, ¿ves? Tú tienes los hijos, los crías, los amas, los educas y después se van. Gloria Cecilia, usted hace muchos años vive en París, vive en Francia, pero siempre está presente, muy presente Colombia en toda su literatura, a pesar de la distancia. Mira, yo he vivido más en Francia que en Colombia. Sí. Yo soy una persona que llegó aquí sin hablar ni siquiera 3 frases de francés y que no tuve necesidad de adaptarme a este país como si lo hubiera conocido desde toda mi vida. Y lo que es increíble es que cuando yo escribo, o sea, todo me lleva de cierta manera a Colombia. Yo, por ejemplo, cuando el Valle de los Cocuyos, el Sol de los Venados, la otra cara del sol, que es la continuación del Sol de los Venados, inclusive la bruja de la montaña, que bueno, la bruja es un personaje universal, pero siempre hay en mis libros la luz de Colombia, los colores de Colombia. Aún si tengo libros que, por ejemplo, una novela inédita que está ubicada en Francia y en España, lejanamente en Colombia, todo me lleva a Colombia, porque tal vez todo me lleva a la infancia. Y hablando de esto, Gloria Cecilia, usted con 2 premios internacionales, Barco de Vapor, hay una pregunta que no se puede dejar de hacerse, o de hacérsela uno, y es ¿qué tanta atención, qué tanto se mira o se le presta atención a la literatura infantil y juvenil que se hace en América Latina en un país como Francia? Desafortunadamente es muy cruel, pero prácticamente muy poco, muy poco. Yo vivo aquí hace 1000 años y yo publiqué 2 libros en francés que ya no están en el mercado y sinceramente no me he interesado en que me traduzcan al francés más porque primero es difícil, es muy difícil. Ahora las grandes editoriales, por ejemplo Gallimard, que es la editorial más famosa de Francia, no tienen lectores de lengua española. Entonces todo lo que tú escribes lo tienes que mandar o en inglés o en francés. Yo escribo directamente en francés, yo no tengo ningún problema para escribir una obra directamente en francés, ya lo he hecho, pero la he tenido que traducir al español, entonces, y
y no solamente América Latina, aún España. Es triste, pero en Francia le prestan más atención a toda la literatura anglosajona que a la literatura de lengua española. Y eso siempre ha sido así, ¿no? Eso siempre ha ocurrido. Francia tiene puestas las miradas en otras partes de Europa o de Norteamérica y no tanto hacia el mundo hispano. Bueno, yo pienso que en lo que concierne a Colombia, muchas cosas han cambiado. Y en el fondo a varios países de América Latina. O sea, cuando yo llegué, Colombia era, mejor dicho, nombrar Colombia era nombrar el infierno, la violencia, el narcotráfico, el horror. Y resulta que todo eso ha ido cambiando y que los franceses, no hay un solo francés que yo haya conocido, ni uno solo, que haya ido a Colombia y no se haya enamorado de Colombia. Todos, excepción, el 100% de los franceses que van a Colombia vienen locos por ese país. Entonces yo pienso que a la literatura adulta, entre comillas, o sea, la literatura, hay muchos escritores traducidos al francés, bastantes, pero en lo que concierne a la literatura infantil, yo una vez lo dije en público aquí, en una feria del libro, es como si no existieran. O sea, yo le decía a la persona que hizo esa reunión, en Francia prefieren publicar algo que un tipo habla de los niños de la calle y miró en internet y se enteró y todo, y entonces eso vende, porque son los niños de la calle, los niños sicarios, los niños no sé qué. Pero cuando tú haces literatura de verdad, tienen miedo de que no funcione. Ese es uno de los defectos de los franceses que yo adoro. Adoro a mis franchutes, pero son miedosos en muchas cosas. Volviendo de nuevo a sus libros, a sus relatos, a todo lo que usted ha venido escribiendo en tantos años, Gloria Cecilia, siempre las relaciones entre los niños y los adultos son tema clave en su literatura. Bueno, alguien me dijo un día que yo me interesaba mucho en los dos polos de la vida, que son la infancia y la vejez. Y es verdad porque es que es como si la vida fuera un círculo. Pero también la relación con los adultos, por ejemplo, como ocurre en El Sol de los Venados, la niña con sus padres, con el papá que es autoritario, los profesores que le pegan a los niños. Yo pienso que es algo que ha estado en mí siempre, y es que los adultos en Colombia, muchos adultos subestiman a los niños. Y hay una actitud sobreprotectora que no los deja crecer como se debe. Entonces, esa discriminación que existía antes, yo no sé si todavía existe, pero cuando había una visita, los niños no tenían derecho a estar ahí. Y si uno de pronto hablaba, cállese que están hablando los mayores. O sea, terrible, como si los niños no contaran, como si los niños fueran, no sé, muñecos, qué sé yo, seres maleables con los que se hacía lo que se les daba la gana. Eso no lo puedo soportar. Claro, como si los niños no entendieran, como si los niños no valieran nada, como si los niños no estuvieran presentes, como si fueran un obstáculo. Entonces, claro, yo no puedo juzgar ahora, puesto que yo no vivo en Colombia, tampoco voy muy a menudo, y cuando voy, pues es difícil, ¿ves? Evaluar cómo son las cosas, cómo es la situación. A veces, pues muchas veces he hablado con los niños en los colegios, pero todavía hay ¿qué te digo yo? Obligaciones, por ejemplo, un muchacho quiere hacer una carrera tal y los padres se oponen. O sea que es una cosa incomprensible. Es el niño, el muchacho, el que decide, no son los padres. O sea, en Colombia es muy difícil que los padres acepten que los hijos en el fondo no son prolongaciones de ellos, que los niños crecen y que en un momento dado pues quieren su independencia. Y yo sé que hay muchas cosas que han cambiado favorablemente. Eso para mí es un hecho. Pero todavía queda mucho por hacer.
mucho. Sí, esos son como rezagos también de una educación que ha venido, que ha ido dándose de generación en generación, y hay cosas que se han logrado superar, pero hay otras que siguen siendo muy marcadas. Eso, por ejemplo, de obligar a alguien a hacer algo que no quiere, en los estudios me refiero, ¿no? Sobre todo en ello, pues todavía está muy marcado en nuestro país, no sé en otros sitios de América Latina, pero supongo que también, porque yo no sé si eso, el llamado subdesarrollo, también tenga mucho que ver en ello. Obviamente que otra de las cosas que también juegan mucho dentro de todo esto es la falta de oportunidades que hay en muchos hogares, pero también es la ignorancia que existe en muchos temas, y sobre todo de la gente y los prejuicios, ¿no? Exacto. Mira, yo por ejemplo tengo un libro que es mi último libro publicado, y es un libro que habla de la depresión y que hace alusión al suicidio. Eso no ha sido fácil. O sea, ¿cómo se le va a hablar a un niño de la depresión? ¿Cómo se le va a hablar a un niño del suicidio? Hay padres de familia que no lo han aceptado. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántos niños en Colombia no han sufrido por el asesinato de los padres, por el suicidio de un hermano, de una hermana, de un papá, de una mamá, por la depresión de uno de sus seres queridos? O sea, eso es una terrible subestimación del niño, porque al niño hay que decirle la verdad siempre, siempre, aunque sea un bebé. Aún a un bebé se le dice la verdad. Entonces eso es una cosa que en Colombia es difícil de aceptar. Yo no sé si cuando muere alguien en Colombia, un familiar, llevan a los niños al cementerio, a la iglesia, si hacen una ceremonia religiosa. Llevarlos es lo que hay que hacer. Entonces mi libro le causa como miedo a los padres, como si los niños vivieran en un mundo, ¿qué te digo yo?, de Walt Disney. No, los niños viven en un mundo real, donde hay muerte, donde hay violencia, donde hay alegría, donde hay baile, donde hay fiesta, donde hay mentiras, donde hay de todo. Volviendo a estos dos nuevos textos, Gloria Cecilia, El Valle de los Cocuyos y El Sol de los Venados, que ya cumplieron 40 y 30 años, un poquito más, un poquito menos, cada uno de ellos, de haber sido publicados por primera vez. ¿Revisó estas nuevas ediciones de Panamericana, o salieron tal cual como usted los había concebido desde un comienzo? Salieron tal cual. Yo creo que corregí un acento que faltaba o algo así, pero no, salieron tal cual. Yo no ni corregí ni aumenté, porque si hubiera sido así lo hubiéramos puesto. No, yo soy la primera sorprendida de ver la longevidad de mis libros. Es una gran satisfacción para mí, y el hecho de que pues Panamericana no haya dudado un segundo en tomar los libros, fueron ellos mismos quienes me lo propusieron cuando se quedaron huérfanos de SM. Entonces voilà, yo estoy muy contenta, porque en realidad son muy bellos todos los que he publicado en Panamericana. Y las ilustraciones, no hemos hablado de ellas, pero también le dan mucho sentido a la publicación, ¿no? Claro. Por ejemplo, El Sol de los Venados, cuando salió en SM, no estaba ilustrado. Es la primera vez que se ilustra El Sol de los Venados. Y me conmovió mucho ver la portada y todo eso, porque son las casitas del Quindío, es el ambiente de allá. Ese libro fue traducido al alemán, El Sol de los Venados. Y cuando hablaba con la traductora me preguntaba qué es un pan de bono. Eso fue cuando, bueno, ya no me acuerdo, ya me pierdo con las traducciones y todo eso. En todo caso, ella me decía, es una infancia que no tiene nada que ver con una infancia alemana. Y yo estuve en la Suiza alemana, creo que fue en Basilea, que estuve con unos muchachos que lo habían leído en español, y eran muchachos de último año de bachillerato, y fue un encuentro maravilloso. O sea, hablamos todos en español, y después todos lo querían también leer en alemán para hacer la comparación.
o sea, para ellos era una infancia lejana, pero a la vez los tocaba, ¿ves? Porque yo pienso que el amor, la fraternidad, el amor filial, pues es igual en toda parte. Así es, Gloria, espero verla muy pronto. ¿Hay planes suyos para venir a Colombia? No, pero espero que alguien tenga planes para invitarme. Seguramente para la próxima feria del libro. Gloria Cecilia, muchas gracias, muy amable. No, con mucho gusto. Que estés bien y gracias a ti.